buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo podcast para Caminos Vivos. Juanjo, Sofi, hola, ¿cómo están? Hola Andrés, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me alegra mucho que se encuentren bien. Para esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Felipe Mejía, el licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Psicopedagogía y aparte hace radio. Qué chévere, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la Muy bien. invitación. Gracias a usted, profe, por hacer partícipe de esto. Y bueno, profe, cuéntanos, ¿quién es Felipe Mejía? Y uno más entre 7.000 millones de personas que habita este planeta. No, un tipo del barrio Antioquia, un tipo que es profesor, que se gana la vida como profesor, que le gusta mucho leer, jugar fútbol, que le gusta mucho el mate. La verdad es que siempre me ha costado mucho definirme. Sí, Porque quizá la mejor definición de uno no es diciendo que es uno, sino tal vez lo que uno no es. Siendo así que no eres. Alguien especial, alguien especial, alguien que cambie el mundo, eso no lo soy. Digamos que soy un profesor, un tipo que se gana la vida como profesor, que le gusta escribir, contar historias y que tiene una memoria, terminé diciendo lo que era, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo es esto del inconsciente? sí, Y que le gusta contar muchas historias de lo que ha vivido, de lo que ha sido su paso por esta vida, que tampoco es que sean cosas muy extraordinarias, pero algo llamativo sí tiene. Y es las particularidades del mundo en el que yo crecí, que es muy diferente al mundo en el que ustedes, jóvenes criaturas, están creciendo. sí, eso es bastante notorio, Afortunadamente están en las mejores condiciones. aunque también tiene sus desventajas, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Cada generación trae sus inconvenientes. La de nosotros fue una violencia muy, muy marcada, muy fuerte. Yo, aquí entre nos, yo le daba clase a Andrés, y cuando yo les contaba lo que era la ciudad de Medellín en los años 80, años 90, cuando yo era niño y luego adolescente, yo veía que muchos de los compañeros de Andrés me miran y me decían, este tipo cómo miente este tipo. Pero eran cosas tan surrealistas que incluso uno todavía hoy se pregunta, eso sí pasó así como yo lo recuerdo, pero sí, así pasaron las cosas. Hoy ustedes tienen otras ventajas, afortunadamente. No tienen que pasar por lo que uno pasó. Exactamente. Sí, profe, no, aparte pues yo creo que nosotros aún nos sentamos a ver como ese pasado, esa realidad que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, y como tú dices es impresionante, o sea, saber que hubo bombas, que explotaban los carros, o que uno no podía estar pues digamos como tranquilo en la calle, sí es como un poco impresionante. Pero bueno, son realidades y nosotros en estos momentos también nos enfrentamos como a diferentes situaciones, ¿verdad, chicos? Sí, exactamente, aunque la violencia sí como que, bueno, no podemos decir ha disminuido, pero sí ha transformado. Hoy en Sí, día es como Es otra iniciar forma de violencia. exactamente. exactamente. Es otra forma. Pero ojo, muchachos, y esto es algo que yo les recalco mucho a los chicos en clase, y es que uno tiene que ser muy consciente del tiempo en el que vive, porque si no, uno se olvida de lo que vivió, uno se olvida de lo que pasó y puede caer en posiciones políticas. Ya me estoy volviendo pesado, ¿viste? Y vamos con 5 minutos de grabación, ya estoy hablando de política, pero uno olvida mucho los condicionantes de la vida en la que uno creció, los condicionantes del contexto, y uno termina asumiendo unas posiciones que son, entre comillas, bastante fachas, para llamarlo de alguna manera. ¿Viste? La famosa frase, en mis tiempos todo era mejor, esta juventud de ahora está perdida, estos muchachos de hoy son unos vagos, lo quieren todo regalado, y un largo etcétera. Gente que creció sin que nadie le regalara nada, supuestamente, cuando obviamente sí había un estado de bienestar, gente que era incluso más mala estudiante que ustedes, cuando pasaron por un aula, yo, por ejemplo, era un desastre dentro del aula, yo era un no futuro,
Y lo que yo les digo, mucho cuidado cómo se manejan en clase que terminan siendo profesores. Mucho cuidado. Ah, bueno. Profe, entonces, licenciado, terminaste siendo profesor. Sin Empecemos, querer. como dicen, empecemos por el principio. ¿Cuál fue ese punto de quiebre en el que elegiste las ciencias sociales en tu vida? Mira, yo vengo de una familia muy politizada. Y no era que se lanzaban al consejo, eran candidatos presidenciales, ni mucho menos, ni a la Junta de Acción Comunal, nada. Sino que eran tipos muy comprometidos con las luchas sociales. Mi papá, mis tíos, sobre todo uno que hizo parte de la Comisión de Derechos Humanos para Antioquia, que la lideraba un señor que no sé si usted lo han oído mencionar, el doctor Héctor Abad Gómez. Cuando pasen por la facultad, por la Universidad de Antioquia, por el edificio de salud pública, tiene su nombre, el doctor Abad. Persona muy querida, un tipo muy simpático, muy buena gente, un buenazo en todo el sentido de la palabra. Entonces mi tío hacía parte de esa comisión para los derechos humanos que las asesinaron en 4 días. En 4 días los mataron a casi todos. Se salvó mi tío, Anselmiro Bañol y Carlos Gaviria Díaz, que luego fue magistrado de la corte y luego fue candidato presidencial. Mi tío siempre fue un perfil bajo, pero siempre un tipo muy comprometido con las luchas sociales. Entonces, me visitaba, me hablaba mucho y mi tío fue como mi referente. Bueno, otro que fue un referente para mí fue mi abuelo, un tipo también muy político. Mi abuelo era liberal masón, ateo, de los que ni siquiera pisaba las iglesias, y yo quería mucho al viejo, aunque lo disfruté poco. Entonces también como que ahí lo van vinculando a uno. Y mi papá, un tipo que toda la vida fue un luchador sindical por los derechos de su gremio, que era el gremio de los trabajadores de la industria acerera, y entonces ahí te van vinculando. Entonces, en mi casa se hablaba mucho de política, en mi casa se hablaba mucho de esos temas, y yo escuchaba, leía, porque me traían cosas para leer y estábamos en los 80 muchachos, no había televisión 24 horas, no había internet, no había celulares, no había nada. La televisión empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 10 de la noche. Y habían grandes espacios que eran educativos y culturales, entonces no, ni se veía. Y ahí entonces como que me empezó a gustar las ciencias sociales, pero yo no me hice consciente de eso. Y tampoco quería ser profesor. Porque cuando yo estudié, yo fui un muy mal alumno, pésimo, un desastre. Y yo creo que le hice pasar muy malos ratos a mis profesores. Entonces yo no quería verme en esa posición porque veía una posición como muy débil, una posición donde uno puede ser el objeto de burla de cualquiera, donde no había control. Claro, mi generación creció sin Dios y sin ley. Mi generación fue la generación que le quedamos vivos a Pablo Escobar. Entonces imagínense. Y yo entré tarde a la facultad, yo entré como de 20, 22 años a estudiar. Y yo no sabía que estaba estudiando para profesor. Yo me anoté para licenciado en ciencias sociales y yo pensé que eso era como ser un investigador social. Ya. Me tocó en el primer semestre agarrar materias de todos los semestres y yo veía sociología general, antropología general, nada de pedagogía. Y yo feliz, sujeto y educación, pero era una cuestión más de psicoanálisis. Y en el segundo semestre yo agarré una materia que llamaba Historia y Epistemología de la Pedagogía. Y le pregunté a una profe, que es una profe que quiero mucho, Irene Madrigal, le pregunté yo por qué estoy viendo esto. Y ella me dijo, porque usted está preparándose para ser profesor. Ah, ¿qué? Casi me retiro. No me retiré porque ya me había retirado de ingeniería civil. Entonces, ahí caí en las ciencias sociales. Uno suele pensar que uno cae ahí, pero no, la verdad es que uno cae, pero hay un colchoncito que lo recibe, y ese colchoncito fue toda esa formación familiar que tuve en términos políticos. Y bueno, me tocó asumir eso y darme cuenta a las patadas que en esto era bueno, creo yo, por lo menos no he tenido muchos inconvenientes, y que sirvo para algo y ayudo en algo. O sea, profe, que básicamente eres profesor, como se podría decir que por accidente. Sí, consciente, elección consciente no fue.
lo cual nos tumba la siguiente pregunta. Porque te digo una cosa, el psicoanálisis, que algunos dicen que es una pseudociencia, dice que hay muchas elecciones que el sujeto tiene que son eh, decisiones inconscientes, o sea, él no es consciente, pero en su inconsciente sí está esa idea, capaz yo estaba ahí. ¿Y qué pregunta te tumbé? Bueno, la pregunta era, teniendo en cuenta las diferentes ramas de las ciencias sociales, ¿por qué decidiste ser profesor? ¿Por qué el camino de la docencia? Pero bueno, Bueno, sí, pero, pero te digo una cosa, si uno lo mira desde el punto de vista económico, la docencia es quizá el lugar al que caen todos los que estudian ciencias sociales en su mayoría, antropólogos, sociólogos, ¿sí? Trabajadores sociales. Igual, te puedo decir que aparte de la pedagogía que me encanta, que me gusta muchísimo, me inclino mucho por la antropología. Si yo no hubiese tomado esta decisión de ser docente de forma inconsciente, creo que de forma inconsciente hubiera tomado la de ser antropólogo o la de periodista, que si bien la ejerzo, pues no lo soy porque nunca me gradué. Y pero no, bueno, profe. dale Juan, dale. No, dale, dale, Andrew. Eh, entonces, si como que fuiste docente, pero lo hiciste inconscientemente, pero uno en el aula, en lo personal, yo pues que tuve clase con vos, veo que lo haces como con vocación, porque, em, o sea, a uno eh, esos conocimientos, porque no solo te aferras a lo del currículum, sino que también das clases como para la vida y tú dices algo y uno se pone a pensar. Hay algo que tú me dices hace mucho tiempo que me marcó, se puede decir que todo este tiempo desde que me lo has dicho, y es que yo debería eh, aprender a decir lo que pienso. Yo simplemente lo callo, ¿no? No sé si recuerdes ese momento, Claro, yo no lo olvido, no lo he olvidado desde entonces, y me puse a pensar y yo, es verdad, yo no digo lo que pienso y todavía simplemente lo callo. Entonces a lo que quiero llegar es, eres docente por accidente, pero entonces ¿en qué momento como que se te cambia el chip y se empieza a notar esa pasión? ¿O cómo logras que los estudiantes sientan que tienes pasión por enseñar? mira, yo una vez leí también creo que fue a Lacan, creo que fue a Jacques Lacan. Si no fue Jacques Lacan, fue Colette Soler, uno de los dos. Y ellos decían, lo único que un profesor puede enseñar o lo único que uno le puede transmitir a otro sujeto es la pasión por lo que uno siente. Y yo me tomé muy a pecho el trabajo de docente porque infortunadamente, lo digo así, soy una persona un poquito sensible. Me duele mucho la tristeza del otro, me duele mucho las condiciones económicas en las que viven mis estudiantes, me duele mucho el dolor ajeno, me duele muchísimo. Capaz como una reacción a lo que han sido mis sufrimientos. O sea, yo he hecho de mi labor docente como una especie de psicoanálisis, una especie de terapia. Y entonces yo lo que he tratado de ser como docente fue lo que hicieron mis maestros por mí, que siempre me trataron de dar una mano, siempre me trataron de ayudar, siempre me trataron de ubicar en el mundo, a mí que era un desubicado. Yo que no quería ubicarme en ningún lado. De hecho, yo recuerdo, a vos te marcó eso, yo marqué a un profesor con una frase que le dije. El profesor me preguntó que yo qué quería hacer cuando estaba en 11. Yo le dije, no, nada. Me dice, ¿y por qué no querés estudiar? Y yo, profe, porque a mí me matan a los 18. Yo, ¿para qué voy a ponerme a estudiar en una universidad? Sí, yo sé que a los 18 no paso. Y bueno, pasé de los 18 y me encarté con la vida. La verdad es que me encarté porque yo tenía mi vida planeada hasta los 18 años, porque de ahí no pasaba. Y, y entonces este docente me decía, mira, hombre, vos tenés que pensar en tu vida. Un docente que incluso murió siendo profesor nuestro. Y él me decía, me sobaba la que me decía, si del pan podrido sacamos penicilina, de vos vamos a lograr algo, de vos vamos a sacar algo. Y entonces me tomé esto muy a pecho, pero también como un ejercicio de escucha del otro.
O sea, cuando yo los veía o cuando veo a mis estudiantes en clase, noto que quieren ser escuchados, noto que quieren hablar, noto que tienen una posición de la vida que en un salón de clase les es negada por completo. O sea, ustedes llegan a clase y el profesor hace de cuenta que ustedes están recién desempacados como un muñequito de una caja, que ustedes no han tenido experiencia de vida, y si la tienen no importa, eso no vale. Y entonces a mí me gusta escucharlos y me gusta sobre todo el lenguaje que no se ve, que es el lenguaje no verbal. Y yo veía que Andrés tenía muchas cosas para decir, pero no las decía. Y por eso fue que le dije eso. Entonces empecé como a establecer un vínculo, y esto es un vínculo afectivo, la educación es un vínculo afectivo. Entonces uno se emociona haciendo un trabajo, un ejercicio, una labor con chicos que afectivamente responden. Y no es que te dicen que te quieren, o sea, lo afectivo es que se sienten escuchados, se sienten nombrados, se sienten vivos. Hay docentes que piensan que ser docente consiste en llenarle la cabeza a ustedes de conocimiento y de sacarles el conocimiento basura que han adquirido con su experiencia de vida. Y yo no hago eso, yo lo que trato es partir de lo que ustedes han vivido, de sus experiencias vitales, y tratar de ubicar unos contenidos o unos conceptos que les sean a ustedes prácticos para la vida. A veces se logra, a veces es un desastre total, pero eso como se dice, como se decía en mi época, eso lo engoma a uno, eso lo emociona a uno, porque uno empieza a ver cómo ustedes empiezan a cambiar su vida, no por uno, sino a pesar de uno. Sí, profe, no, muchísimas gracias. Y entonces, digamos que por esa decisión inconsciente, pues digamos que tuvo un propósito, ¿no? Ya entonces siendo docente, ya con todos estos años de experiencia, va la siguiente pregunta, que yo creo que ya nos ha hablado un poquito pues sobre eso, pero digámoslo así, cuál ha sido tu mejor experiencia como profesor, como docente? ¿O cómo ha sido toda esta experiencia como docente? Pues mira, la experiencia ha sido muy bonita y muy interesante. Uno se encuentra de todo, uno se encuentra el pelado que le va bien, que pasa en una universidad, que construye un futuro económico sólido para las condiciones en las que uno lo encuentra, cuando se lo encuentra para en sexto, en séptimo, en noveno. Eso emociona. También emociona y mucho ver cómo se encuentran, cómo descubren su identidad, cómo se construyen como sujetos, cómo incluso construyen su identidad sexual. Eso es muy bacano también porque en muchos ambientes la identidad sexual está primero negada y segundo no existe y además está prohibida. Entonces eso también me parece muy interesante cuando luego se pueden nombrar, se pueden decir, yo he tenido estudiantes que se transformaron, transexuales, divinos ellos, muy, muy bacanos, tipazos fenomenales. Lo mismo chicas que también se transformaron y eso, si te hace feliz, bien, eso lo llena uno de orgullo y de optimismo, ¿sí? Porque uno empieza a decir, bueno, esta vaina puede cambiar, ¿sí? Esta sociedad en la que uno creció se puede mover un poquitico. Cuando los encuentro levantando la voz, haciéndose escuchar ante una injusticia, eso me emociona todavía más. Por ejemplo, verle los posts, lo que posteaban en redes sociales en el tiempo del paro, verlos en las marchas, encontrarme con ellos en las marchas, no ejerciendo violencia, que no los vi tirando piedra ni nada, pero sí ahí como en un acto de valentía, de bueno, aquí estamos, no tenemos nada, pero intuimos que hay una injusticia, vemos una injusticia, somos víctimas de una injusticia. Ese grado de conciencia, eso a mí me pone muy, muy contento. Que obviamente no es una labor solamente mía, eso es una labor de todos los compañeros que trabajamos en el colegio y no solamente en noveno, sino desde preescolar hasta 11. Entonces eso es muy, muy emocionante. Sí, profe. Porque hay otros profesores que te dicen, no, la emoción mía es cuando llegan a la universidad y se gradúan. Y bueno, pero es que la universidad es uno de los muchos caminos que un sujeto puede recorrer. Pero hay un solo camino que un sujeto puede recorrer y es un camino muy digno y es el de alzar la voz cuando hay una injusticia. Ese es un camino que si uno logra que un estudiante recorra, ya uno ganó la vida, ganó el año. Excelente.
Profe, ¿y por qué consideras que es importante transformar el modelo típico de la educación actual en uno disruptivo que ayude a mejorar la vida del estudiante? Es que, a ver, cada estado trae unas adecuaciones programáticas en sus programas, valga la redundancia, de gobierno. Cada estado moldea un sujeto ideal. Y a mí me gusta pelearle a esas ideas del Estado, ¿sí? Yo soy un seguidor de Pablo Freire, pedagogo que hace 2 días cumplió 100 años de su natalicio. Pablo Freire, pedagogo brasilero. eh, Pablo Freire decía que la educación era un acto político y que uno no podía llegar a un colegio, tratar de dar clase sin meterse en ese papel de sujeto político, porque si uno lo hace, entonces es una educación bancaria, es un tipo que va, te enseña un contenido que finalmente te sirve para ser evaluado inmediatamente, pero para la vida no te va a servir. Por eso yo me río mucho cuando ponen el post en Facebook, otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. ¿No es cierto? Y ya van muchos años. Entonces, uno empieza a ver esas corrientes y a uno yo no soy un tipo pasivo porque la vida mía no ha sido muy suave que digamos, tampoco he sido pues Jesucristo, pero, pero a mí me ha gustado pelear, porque a mí la vida me ha tratado a las patadas, entonces y uno no se puede dejar. Y, y entonces yo no me veo en ese papel de profesor que agencia conocimientos, que entra al salón de clase no mirando a un estudiante, sino viendo enfrente a un enemigo o alguien a quien hay que tranquilizar, hay que calmarlo porque jode mucho. Yo no me veo en ese papel. De hecho, Andrés es testigo, el que entra jodiendo al salón era yo. Bueno, todavía, el que entra jodiendo soy yo. Eh, Porque también la educación es un acto de confianza. Es un acto de confianza. Confía en el otro, confía en el otro. Entonces yo no me imagino en este modelo educativo que nos están planteando desde hace 31 años, donde el estudiante es un tipo que hay que llenar la cabeza de conocimientos para que responda a unas pruebas a final de año. Y ahí se resume lo que es. Y encima, parados en un concepto de inteligencia que está reevaluado desde hace más de 60 años por Kinchelov, por ejemplo, donde hablan es que de coeficiente intelectual, de tipos que son superdotados, eso pedagógicamente eso no existe. Y incluso psicológicamente tampoco existe, ¿sí? Entonces, yo no me veo en esas, yo no me veo en esas, yo me veo en la educación como un tipo que interactúa, que escucha al otro y, y hay que escuchar al otro, porque es que el otro tiene mucho por decir, porque es que el otro tiene una vida, que era la forma en que enseñaba Pablo Freire. Pablo Freire, por ejemplo, no enseñaba a leer a la gente con la L y la A. L y la A suena la, sino que enseñaba a leer con lo que el tipo trabajaba. Todo el tipo era albañil, entonces las palabras para aprender eran ladrillo, arena, cal, muro, revoque, patrón, ¿sí? Y un proceso casi que mayéutico, no sé si lo han escuchado porque entiendo que ustedes no son pedagogos, donde uno pregunta y el por qué, el por qué y el por qué, como los niños, Como los niños. que tienen siempre un por qué. Entonces uno lo intenta hacer. Hay una gran dificultad en eso, que es donde uno dice, bueno, esta pedagogía disruptiva, el no venir a agenciar conocimientos se dificulta porque ustedes los estudiantes vienen con el chip de que eso es educar, llénenme la cabeza de conocimientos para responderle un examen. Entonces tratarlo de sacar a usted de ahí es lo más complejo, ¿sí? Porque no es solamente el papel del docente que enseña, sino del chico o la chica que aprende. Y ustedes llegan con eso. Yo les hacía devoluciones. Cuando yo los veía hablando mucho o muy cansones, yo me acerqué y les decía, hey, ya te vi, ya existís. Vos estás esperando a que yo te regañe como te han regañado tus profesores desde que estás en primaria. ¿Quieres que te diga que sos un vago que no sirve para nada? Ya te vi, tranquilo, ya te vi, ya te escuché. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Pero no hagas eso, decilo. Claro, las clases no se desarrollan con mucha fluidez que digamos.
Incluso era muy gracioso porque yo no dicto, y es raro encontrar un profesor en octavo y noveno que no dicte, porque para mí pedagógicamente el dictado, además de que desarrolla la atención, es una muy buena maniobra para que el otro obedezca. Y yo no necesito que usted obedezca, yo necesito que usted piense. Y cuando dictaba les metía groserías en el dictado y las escribían. Yo acabo de decir una grosería, acabo de decir una bobada, y ustedes la escriben así de tarados. No, pero ¿cómo así? Ey, pilosos, lo que estoy diciendo, no necesito que obedezcan, necesito que piensen. Entonces, eso era muy complicado porque yo llegaba a dar clase y los profesores y los estudiantes me decían, profe, no hay clase. Yo había hablado, por ejemplo, de ideologías políticas. Entonces llegaba al otro y la ideología política le decíamos análisis de caso, ¿cierto? Entonces generalmente agarramos a los papás. Cuando su papá dice esta frase, ¿en qué ideología está pensando? Entonces yo llegaba a la siguiente clase y me decía, profe, no hay clase. Hable como en la última clase. Y muchachos, es que en la última clase yo venía acá a hablar, yo venía a dar clase, usted fue quien lo copió, es que yo no dicto. O sea, si no era dictado, no había clase. Si no había un regaño, no hay clase. Entonces, sacar del estereotipo y del estímulo-respuesta a los chicos, incluso al docente, es lo más complejo a la hora de poder realizar como un cambio en esa pedagogía que vos llamas, Andrés, disruptiva, que para mí es la pedagogía de Pablo Freire, y que está inventada hace más de 80 años, diría yo, hace más de 60 años. Claro, profe. Ah, no, dale, Sofi, dale, qué pena. Dale, Juanjo, gracias. Sino que es muy complejo y con todo lo que has hablado me cuestiono muchísimo porque nosotros como estudiantes también estamos cansados de la pedagogía tradicional, de haga esta tarea, copie esto es lo que tiene que aprender en este grado para luego aprender esto otro en el siguiente grado. Yo creo que ahora lo que queremos es aprendizajes para la vida, como algo que nos mueva. En estos 3 videos que hemos hecho con profesores han estado atravesados por eso, por la pasión. Los 3 siempre han dicho que el centro de la educación, aprendizaje, se mueve por la pasión. Pero es que ¿cómo se logra eso en el aula? Porque nosotros como estudiantes también estamos cansados de lo tradicional. Yo creo que todos le hemos dicho a algún profesor no de clase, como que hablemos, hagamos un debate. Me acuerdo mucho en el colegio con compañeros así fastidiosos que a uno le provocaba decirle, ya te vi, calmada, eh, ya te vimos. Eh, y todos cuando había una materia o una clase, una sesión que nos movía, que podíamos integrarnos en un tema, que era muy, muy, muy interesante, nos movía las fibras, queríamos que así fuera todos los días y eso era lo que nos marcaba realmente. Hagamos debates, conversemos de las experiencias que tenemos, pero ¿cómo hacer que se logre esto siempre? Bueno, vos decís algo muy interesante, Sofía, y es que uno de los impedimentos grandes es pensar que los conocimientos están fraccionados. Es decir, que si te enseño sociales no te puedo hablar de matemáticas. Y que si te enseño matemáticas no te puedo hablar de sociales. Que si te enseño de sexualidad no te puedo hablar de historia. ¿Sí? Y eso es una cosa en la que yo tengo cierta experticia porque lo logro vincular. Yo sé qué temas quieren los chicos del sector en el que yo vivo o en el que yo trabajo prácticamente, porque allá paso más tiempo del que paso en mi casa, de qué quieren hablar, cuáles son sus incertidumbres, y uno lo encuentra porque yo hago parte del comité de convivencia, y entonces nosotros hacemos todos los años una especie de diagnóstico institucional, y yo me nutro de ese diagnóstico. Muchos docentes no tienen en cuenta el diagnóstico, es decir, no tienen la más mínima idea del lugar al que se están metiendo y de la gente con la que están hablando. Y eso es un error grave. Entonces, mira, hay dos cosas, fraccionamos el conocimiento y no sabemos a quién le estamos hablando. Ojo, esto que les digo del ambiente institucional, esto es un documento que cualquier estudiante lo puede leer, cualquier docente, pero no lo leemos, porque es más fácil ir a decir que 3 más 2 son 5, ¿sí? Y que A al cuadrado más B al cuadrado es C al cuadrado, por decir cualquier estupidez. Porque pareciera que los docentes nos han ubicado en un lugar de desamparo,
que generar un vínculo emocional con el estudiante es símbolo o señal de que uno es mal profesor. No sé, nosotros somos hijos de una generación muy diferente a la de ustedes. A mí me tocaron incluso los castigos físicos, ¿sí? Y uno generalmente aprende por repetición, aprende por el ejemplo, ¿sí? Así aprendemos los seres humanos, así aprendemos los Homo sapiens sapiens. Por eso es que estudiar es tan difícil, ¿sí? Porque no estamos aprendiendo con el ejemplo, estamos aprendiendo una cosa teórica. Y así no aprenden los humanos. Bueno, sí aprenden, pero es más difícil. Entonces, fíjate, yo agarro eso y me doy cuenta que tengo en el salón, en un salón específico, 8 chicos que se hacen cutting. Y tengo 4 chicos que dicen estar tristes constantemente, ¿sí? Y encuentro 6, 7 chicos que consumen droga. Entonces, eso antes de asustarme digo, qué interesante, aquí tengo que hablar, ¿sí? Conocimiento social. Para eso fue que hice la maestría en psicopedagogía. El cutting, la depresión y la drogadicción no se lo hacen una persona loca, una persona mala o un inadaptado social. Estas 3 cosas, según Byung-Chul Han, que es un pensador surcoreano formado en Alemania, yo leo mucho a Byung-Chul Han, dice, esas son las enfermedades de la modernidad. Y resulta que yo en noveno y en octavo tengo que enseñar modernidad. Y de ahí me agarro, venga muchachos, sentimos angustia. Yo empiezo diciendo, ¿quién se siente angustiado? La angustia es una cosa que uno siente aquí que sube y baja, y uno no sabe por qué, ¿sí? Y entonces empiezo desde ahí a trabajar todas las temáticas. Yo no trato de no dividir, de no subdividir los temas. Es que estamos en la modernidad, así vivimos. Y si yo no lo preparo a usted, mostrándole cómo se configuró la modernidad, usted se va a cortar las manos y va a pensar que usted se corta las manos porque usted está loco. Y usted no está loco. Eso es una sintomatología que no aparece sino en la modernidad. Y en la modernidad tardía, diría yo, en los últimos 10, 15 años. Y es un asunto serio porque el chico se termina suicidando. La drogadicción. Muchachos, yo crecí en una generación que pensaba que el que se metía un marihuano, o se huelía un gramo de perico, o se fumaba un bazuco, era un tipo malo. No es malo, es un enfermo. Y la enfermedad es social. No es una enfermedad de la cabeza, es una enfermedad social. Necesitamos enajenarnos de esta sociedad que es una porquería, porque lastimosamente, muchachos, nacimos en una sociedad que se llama la modernidad, o en un espacio, en un momento histórico que llama la modernidad, y nacimos en el lugarcito donde están los que pierden. Y cuando yo pierdo todos los días, yo no quiero perder. Y entonces la droga me ayuda a no sentirme un perdedor, a no sentir que yo estoy en el lado de los que pierden, ¿cierto? ¿Por qué nos hacen? Voy a tirar un chiste. ¿Por qué nos hacemos de Nacional? Porque ser hincha de Medellín es muy duro, porque es el que pierde. Y se los dice un hincha de Medellín. Sí, sí. Se los dice. Y yo que me aseguro con Nacional, la felicidad. Yo que me aseguro con la droga, la felicidad sí sea momentánea. Pero la felicidad al fin y al cabo. Pero venga, es que el problema no está en usted, está en la construcción social que lo contiene usted. Está en la modernidad. Entonces yo empiezo a hablar de la modernidad, les empiezo a contar cómo se configuró la modernidad, y les hablo de las ideologías políticas, y entonces el estudiante más o menos intenta ubicarse, ¿sí? Porque no es que lo logre totalmente, porque es difícil además. Y también les trabajo temas sobre la forma en que el sujeto responde a los estímulos. Entonces trabajamos la emocionalidad. No sé si Andrés lo recuerda, que yo hacía un ejercicio y era, bueno, vamos a escuchar una canción y ustedes van a decir qué emoción les transmite. Y a mí me dejaba muy triste en esos ejercicios porque yo les ponía una canción alegre en un idioma diferente, inglés, alemán, qué sé yo, y los chicos me decían rabia. Así, o sea, los momentos alegres de la vida los asimilas con la rabia. Y cuando escuchaban una canción triste, decían amor.
sea, cómo estamos reaccionando hacia el mundo. O sea, hay un desajuste total. Entonces empezamos a tratar esos temas. La construcción de la identidad sexual es otra cosa que me parece a mí fenomenal, porque a mí me tocó todavía cuando los homosexuales eran considerados no solamente locos o enfermos mentales, sino delincuentes. Hoy no son ni delincuentes ni enfermos mentales. Hoy es aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí el estudiante se empieza como a ubicar. Y eso apasiona, eso apasiona. Capaz me escucharán 2 o 3 de 45, pero eso me apasiona. Claro, profe, muy, muy importante de verdad e interesante también. Ahí va la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la psicopedagogía? Que yo creo que ya nos has dado ciertos, no sé, ciertas definiciones, algo así, pero ¿en qué consiste la psicopedagogía? Mira, esa es una pregunta muy interesante que ni siquiera en el programa me la pudieron responder. Yo también la hice. Lo que pasa es que hay una cuestión, muchachos, y es que ya hablando en el ámbito académico, investigativo, es que a la pedagogía no se le ha dado el estatus suficiente como una ciencia o como una disciplina científica interesante que valga la pena, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas razones. Porque los docentes, como lo decía Paulo Freire, si bien no cambiamos el mundo, sí cambiamos a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces somos sujetos peligrosos. Y la pedagogía en términos laborales está muy maltratada. O sea, yo les decía a los chicos, yo soy un pobresor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar pedagogía? Si eso no sirve para nada. Obviamente sí sirve, ¿sí? Sí sirve. Y entonces, sobre todo por el lado de la psicología positivista, empezaron a darse cuenta que el asunto de aprender y de enseñar era más un asunto psicológico que un asunto pedagógico. Entonces, la psicopedagogía lo que hace es tratar de vincular esas dos áreas, lo psicológico y lo pedagógico, dándole un interés muy alto, porque sí lo pueden ver en los planes de estudio, a lo psicológico. ¿Sí? Es como si la pedagogía se juntara o se pegara a la ruedita de lo psicológico para que le explicaran lo que ella trabaja. Cuando debería ser, al contrario, o mínimamente una relación entre iguales. Entonces la psicopedagogía lo que intenta es tratar de establecer qué elementos psicológicos y pedagógicos influyen en el aprendizaje y en la enseñanza. ¿Sí? Hay una escuela que es la escuela positivista. Cuando hablamos del cognitivismo estamos hablando del positivismo. Positivismo es en términos de que la gente funciona bien o no funciona, ¿sí? O sea, usted está bien o está loco. Entonces hablamos de personas normales. Entonces la psicología cognitivista empieza a hablar de que el cerebro es el principal elemento a la hora del aprendizaje y que se puede medir la capacidad del aprendizaje. Entonces aparecen los coeficientes intelectuales. Entonces una persona es muy, muy inteligente porque tiene un coeficiente, por decir algo, de 190, 180, qué sé yo, estoy diciendo cualquier estupidez. Pero entonces nos olvidamos de que hay un contexto social donde se desarrolla ese estudiante. Entonces uno trata como de vincular esos dos espacios, lo psicológico y lo pedagógico, a la hora del enseñar y del aprender. Esa escuela positivista, que a mí no me gusta, indica que hay sujetos normales y que hay sujetos anormales, ¿sí? Es decir, hay sujetos que son normales y hay otros que no lo son. Y entonces aparece el señalamiento hacia el sujeto. Entonces un niño que habla mucho, es hiperactivo. Un niño que no quiere sentarse, que la silla es incómoda, pues todos fuimos estudiantes, las sillas son muy incómodas. Entonces se quiere parar, quiere brincar, quiere jugar. ¿Qué quiere hacer un niño? Jugar. Tiene TDAH, es hiperactivo. Y los profesores que no saben de eso empezaron a calificar chicos. Este tiene TDAH, este tiene déficit de atención. Imagínense en escucharme a mí 2 horas, muchachos, se le va la paloma a cualquiera.
Imagínese uno sentirse aburrido en una clase donde durante 2 horas le dictan. Y lo primero que yo hago es tirarle un borrador al que va más cerquita, a ver si la cosa se pone mejor. Entonces empezamos a catalogar los chicos entre buenos y malos, ¿sí? Entonces yo como psicopedagogo no me voy por esa rama. Yo estoy más pegado de la pedagogía y de lo que se llama la psicología social, que es entender que los sujetos se constituyen en un contexto y es un contexto el que los, los influyen, los llevan a actuar de una forma determinada, y entonces como psicopedagogo yo hago eso. Por eso yo no tengo inconvenientes con los chicos, porque yo alcanzo a entender que muchas de sus reacciones son respuestas ante estímulos. Entonces trato de estar tranquilo, de estar calmado, de saber que cuando hay una desaveniencia no me están atacando a mí como persona, sino a lo que yo represento, que es la ley en términos psicoanalíticos. Trato de entender eso. Y eso es muy difícil para un profesor que no ha estudiado psicopedagogía porque siente que está siendo ultrajado, maltratado y emocionalmente responde de la misma manera. Entonces vos me tratas mal y yo te trato peor. Encima yo estoy avalado para tratarte peor porque yo soy el profesor. Y entonces es un ejercicio muy llamativo, es una relación de poder muy tesa. Entonces yo creo que la psicopedagogía nos explica esa relación de poder que se da dentro del aula. ¿De dónde viene? Hay veces que sí hay problemas obviamente de orden cognitivo, de orden mental, que son evidentes, pero ni aún existiendo eso, la capacidad de un chico de adaptarse al contexto cambia drásticamente, se adapta. Creo que Andrés tuvo un compañero que no tenía brazos. Sí, Miguel. actualmente es amigo mío, Miguel. Miguel fue un gran estudiante. Miguel se adaptó. ¿No? Y una muy buena persona, sobre todo. Además, un tipazo. Sí, a quien, si está viendo este video, le mando un saludo a Miguel, que lo quiero mucho además. Sí, lo va a ver, estoy seguro. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque a mí mis mejores estudiantes son los que en otras materias son los agresivos, son los disruptivos, son los peleones, son los mala clase, son los groseros, son los prospectos delincuentes. Esos son mis mejores estudiantes. Entonces eso es lo que hace la psicopedagogía, darle como una ayudita a esos dos saberes que se encuentran dentro de un aula de clase, que es lo psicológico y lo pedagógico. Interesante, profe. Juan José habla. No, Sofi, dale. Es que que es muy interesante, es que es ajá, muy, muy interesante, muy chévere. precisamente eso iba a decir, es muy, muy bacano hablar de esto porque creo que hace falta como que involucrarse. Mira, Sofía, una cosa. Yo leí a un tipo que se llama Quincheloe. Quincheloe, un psicólogo que le dio por estudiar la cuestión del coeficiente intelectual relacionado a la educación. Resulta que en Estados Unidos, que es donde se aplicó este modelo positivista, siempre los tipos con menor coeficiente intelectual fueron los habitantes originarios, es decir, los indígenas, los migrantes y los negros. Siempre el coeficiente intelectual alto fue del blanco europeo. Ahí, ya eso no me suena bien. Una de dos, o ese estudio está viciado, o los estudios en pedagogía y en psicología obedecen a unas líneas de poder que ubican a una población en un lugar específico de la sociedad para que cumpla un papel o desempeñe un papel para que otro grupo se vea beneficiado. Claro, Quinchelo incluso fue más lejos y Quinchelo logró establecer que uno de cada 3 negros tenía tendencia a la violencia, a ser delincuente. Entonces en Estados Unidos la psicología ubicó al negro como primero bruto y segundo como prospecto delincuente. Y el dato más aterrador es que el 60% de la población carcelaria en los Estados Unidos es población afro. Entonces uno dice, venga, llevaron a un montón de gente, apoyados científicamente en unos estudios, a que se comportaran de una manera determinada. O son simplemente sujetos que por sospecha tienen que ir a dar una cárcel.
que si lo que hace un sujeto de otra etnia no es nada raro, ni extraño, ni del otro mundo, o tiene una salvedad. Entonces, ya no Kincheló, pero sí otros sociólogos, como por ejemplo Noam Chomsky, tienen unas cosas muy, muy interesantes, unos estudios muy interesantes. Entonces Chomsky dice, cuando un negro comete un crimen, es un terrorista, con la connotación política que es terrorista, que yo creo que es el peor delito que puede cometer un sujeto en el mundo moderno de hoy. Pero cuando lo hace un blanco, es un lobo solitario, tipo con pocos amigos, que casi no socializaba, una víctima de la sociedad. ¿Por qué? Si hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas cosas yo se las tengo que mostrar a mis estudiantes, de que eso que les han dicho toda la vida, quizá no es. Quizá no es. Te han dicho toda la vida burro o burra, quizá no es tan así. ¿Qué te lleva a vos a actuar, a pensar y a vivir de esa manera? ¿Quién te dijo que tenías que vivir así? ¿De dónde viene el discurso? Entonces, otro de los temas que yo trabajo son las relaciones de poder y los conflictos. Como no, es que basta con indagar porque, a ver, a los profesores tradicionalmente, ¿qué les conviene? Que su estudiante sea calmado, se siente en la silla a escucharlo y a tomar nota de todo lo que dice. Entonces, ¿por qué el estudiante que se mueve, que indaga, que se mueve en su silla, que está inquieto, es catalogado con una enfermedad? Eh, Basta cuestionarse eso. Y claro, es que hay que salir de lo tradicional por completo. Y lo que decías ahora, este estudiante está en las drogas, este estudiante está angustiado, quiere suicidarse. Qué interesante, vamos a trabajar en ello. No tildarlo, señalarlo de una vez. y a veces nos sale mal. Eh, en un colegio en el que yo trabajé, en una semana se nos suicidaron 4 chicos. A veces nos sale mal, a veces no alcanza. Y eso es muy triste, a uno como docente, eso es muy triste después llegar al salón y ver esas sillas vacías. Y uno dice, pucha, pero ¿cómo no alcancé? ¿Cómo no fue suficiente? ¿Cómo no me escuchó? ¿Qué fue lo que hice mal como para que no me escuchara? Igual son culpas también un poco estúpidas porque uno no lo puede todo. Es más, uno lo que puede es muy poquito. Pero sí, lo que pasa es que a nosotros, cuando uno estudia docencia, es experiencia personal. A mí me dieron clase profesores que nunca pasaron por un salón de clase. Y me decían cómo era el estudiante. Cuando yo fui a hacer la práctica, en mi primer año, que entre otras cosas yo tengo un problema grave, y es que a mí siempre me persigue la violencia. Cuando yo hice las prácticas académicas, recién había pasado la Operación Orión en la Comuna 13. Entonces era un ambiente muy tenso. Uno no sabía ni qué decir porque uno decía, si de pronto digo algo que no es, aquí me fusilan. Los muchachos del barrio entraban al salón de clase y me decían, me llamaban incluso a lista. O sea, los tipos con armas entran, no entran con el arma, pero sí entran y miran y me decían, profe, el que joda me avisa que lo vamos organizando. Por Dios. Entonces, un ambiente muy tenso. Otras veces nos decían, profe, los están esperando afuera un colectivo porque va a haber enfrentamiento, entonces necesitamos que vayan. Y uno se iba para la casa en el bus y uno decía, aquí qué iba a pasar. Volvíamos a los 8 días y encontramos el colegio con tiros, faltaban estudiantes, papás de estudiantes, entonces uno decía, híjole. O sea, eso es un asunto que a mí no me lo enseñó ningún profe, porque ninguno de mis profesores, excepto Irene Madrigal, había pasado por un aula. Ninguno había dado clase en un colegio. El resto me estaban hablando desde la teoría. Y desde la teoría todo es muy lindo, todo es fenomenal desde la teoría. Y entonces eso que ustedes llaman como profesores tradicionales son los profesores que genera el sistema. El sistema hoy nos pide que seamos eficientes. Y la eficiencia tiene que ver con que hagamos nuestro trabajo de la forma más rápida y más completa posible. Y en el menor tiempo. ¿Sí? Entonces uno parece como trasquilando calvos. Uno llega, hay profesores que llegan y tienes que llamar a lista
y si no está tiene un 1, y si usted se para tiene un 1, y lo importante es hacer el taller, respóndame el taller no te sirve para nada, pero hágalo, tiene que hacer el taller porque usted me debe esa nota. Y los estudiantes entran en esa dinámica, porque eso es lo importante en la vida académica, ¿cierto? Eso para mí no es educar. Sí hace parte de educar, pero no es la educación. Hay más cosas. Necesitamos que pasen más cosas dentro del aula. Muchos estudiantes ahí me decían, profe, es que yo le voy perdiendo a usted porque yo he sacado 2,6, 2,6, 2,6, 2,6. Yo le decía, sí, pero siga estudiando, que si usted está aprendiendo, si usted supiera, sería el profesor. Pero yo tenía compañeros que sacaban, los estudiantes le sacaban 2,6, 2,6, 2,6 y, oh, mira, ¿qué voy a hacer con este grupo? No sirven para nada. Y yo, bueno, por ahí cambia vos lo que estás haciendo. A ver si de pronto te funciona. No, el profesor nunca está equivocado. Porque ese profesor tradicional nunca está equivocado. El equivocado siempre es usted, el estudiante. Y a ver, Einstein decía que la locura era hacer 1000 veces la misma vaina esperando resultados diferentes. Yo les pongo a ustedes a hacer un taller y lo pierden, y el refuerzo es, haga el taller. Pues si ya lo perdió, ¿por qué no lo explica? Que ya lo perdió. No, entonces vuelve y ponga el taller, vuelve y ponga el taller. Yo tuve una compañera de trabajo en otro colegio que siempre le perdía muchos estudiantes y siempre ponía los mismos talleres. Entonces ella me decía, es que no me explico por qué pierden si yo siempre les pongo lo mismo. Yo le decía, por eso mismo, ponga otra cosa distinta, haga otra cosa diferente. O sea, si para usted hacer eso es la única forma de que un estudiante demuestre que aprendió, estamos jodidos, o sea, no hay otras formas de hacerlo. O sea, el problema es del docente específicamente. Y otro tema muy complejo en esto que vos hablas sobre la pedagogía tradicional es que uno idealiza al estudiante. Entonces uno piensa que ustedes llegan con muchas ganas de aprender. Y eso no es cierto. Ustedes lo último que quieren es aprender. O sea, eso no es cierto. Yo no quiero aprender. Porque encima, en términos psicopedagógicos, el aprendizaje genera un gasto energético en el cerebro. Yo les decía, no sé si Andrés lo recuerda, les decía, muchachos, si ustedes me prestan atención después de esta clase, van a llegar a su casa a dormir. Porque el gasto energético va a ser fuerte. Van a llegar van a quedar cansados, porque es cansancio cerebral de tratar de estar concentrados siguiéndome en mi explicación. No sé si llegaban a dormir. Y entonces el estudiante, a uno le dicen que está ahí sentadito y que quiere aprender. No, quiere socializar, quiere echarle los perros a la niña que vive al lado, quiere jugar fútbol. Era un despelote cuando era el torneo interclases, porque me pedían, no, es que tenemos que salir a jugar, pero juegan a las 9, muchachos, y son las 8. No, pues hay que estar preparados, hay que estar listos. Y entraban de jugar y la clase era comentando el partido. Si acaso uno en el colegio estudia. Sí, y entonces uno se choca con eso. ¡Pah! Y vos tenés dos posibilidades. Te chocas con eso y le seguís creyendo una teoría que te la dijeron unos tipos que nunca pasaron por el aula, o convertís tu trabajo en una cosa diferente. Pero es que convertir el trabajo en una cosa diferente implica pensar. Qué pereza pensar. Porque es que me desgasto mucho regañando, me desgasto mucho haciendo otras cosas. Entonces se convierte como en un círculo vicioso. Esos son los problemas de lo que ustedes llaman pedagogía tradicional, que no es tan así. No es tan así el concepto, porque cuando uno le hablan de pedagogía tradicional, están hablando de algo que no es bueno, no es adecuado. Y la verdad es que la pedagogía tradicional funciona. No funciona en todos los contextos, pero sí funciona, claro. En un colegio de monjas funciona a la perfección. ¿Por qué miraste así? ¿Estudiaste en uno de monjas? Sofi. Sí, pero funciona a la perfección para ellas, quizá no tanto pues para lo que quieren. Claro, porque uno tiene que tener en claro qué quiere del otro. Yo quiero que piense, yo quiero que se cuestione, o yo quiero que me obedezca. Y quiero que lleve el uniforme abajo de la rodilla y que vaya, pero bueno, quizá ya estoy hablando de más. Que siga esas reglas. Lo Eso es lo que quiere. Michel Foucault
pronto lo van a leer por ahí alguna vez, les recomiendo un texto muy interesante, el que llama de Foucault. Todo es muy interesante, la verdad. Todo es muy interesante, sobre todo los textos que tienen que ver con el estudio del poder y la sexualidad. Foucault dice que para poder dominar al sujeto, en la modernidad hay que dominarle el cuerpo. Estoy volviendo nada a Foucault porque él no lo dice en esas palabras, ¿sí? Pero Foucault dice hay que controlar al sujeto controlándole el cuerpo, ¿sí? Controlándole los hábitos, controlándole la movilidad. Entonces, el uniforme, por ejemplo, funciona como un elemento que controla al sujeto. No sé si ven Los Simpson. En Los Simpson hay un capítulo muy bonito donde en la escuela de Bart y de Lisa les ponen uniforme y todos quedaron como zombies. Hasta que llueve y los uniformes son de mala calidad, creo que los vende Tony el Gordo, el mafioso, hasta en eso los Simpsons se adelantan, y los uniformes se vuelven de colores como arcoíris y esos niños despiertan. ¿Sí? Eso tiene mucho de Foucaultiano ese capítulo de Los Simpsons. Y además, si uno quiere ser pedagogo, tiene que ver Los Simpsons, olvídate, tienes que ver Los Simpsons. No, profe, también agradezco como estos pequeños consejos, te comparto de una vez algo. Yo estoy estudiando licenciatura en artes escénicas, voy en primer semestre. Entonces digamos que también estoy entrando en todo este mundo de la pedagogía, viendo algunas materias pedagógicas, entonces con todo esto que me dices, pues que nos compartes, obviamente también me hace pensar en el Juan José de un futuro, en el Juan José como profesor, como licenciado, ¿cierto? Entonces, desde la experiencia, cómo trabajar al estudiante, cómo abordar, pues obviamente, Juan José como sujeto, cómo va a abordar el ser profesor, ¿cierto? Entonces, muy interesante y pues también te agradezco pues como por eso. Ahí va la otra pregunta, la siguiente pregunta. Nos vamos a meter un poquito en la política. ¿Cómo consideras tú que afecta la política actual a la educación en Colombia? Bueno, lo político tiene un elemento que es aglutinador y que es incluso generador de identidad política, que es la educación. O sea, la afecta en un todo y por todo. Nosotros desde hace 30 años estamos en una vaca loca que se llama el neoliberalismo, que no es otra cosa que un neocolonialismo. Estamos en una versión más avanzada de lo que vivió Simón Bolívar y compañía. Y lo que tratamos de hacer desde la educación es que, y desde lo político, es que la educación genere sujetos que respondan a un contexto, ¿sí? Entonces, las pruebas saber, por ejemplo, es una imposición política por habernos metido en esa vaca loca. Entonces, si vos querés pertenecer a la OCDE, que es una organización en términos políticos y económicos muy fuerte y que organiza el mundo en ese sentido, entonces tu sistema educativo tiene que generar cierto tipo de estudiante, con ciertas habilidades y competencias. Ya les han hablado de competencias, ¿cierto? Ustedes todos alcanzaron competencias, no saben qué competencia alcanzaron, pero la alcanzaron, ¿sí? Todos hicieron las pruebas ICFES, todos hicieron las pruebas saber. Las pruebas ICFES lo que medía era, bueno, ¿cómo vamos en educación? Y se convirtieron en una cosa muy absurda y fue tratar de decir que si un estudiante gana las pruebas ICFES es un buen estudiante. Entonces, vuelvo a lo mismo, olvidamos el contexto. Por un contexto, digamos, familiar muy complejo, Andrés no puede ir a estudiar todos los días. Entonces, muchos conocimientos no se los pudo enseñar. Luego ahí presenta las pruebas ICFES y justamente le preguntan lo que yo no le enseñé. Andrés es muy mal estudiante. No, le preguntaron lo que no sabía. Entonces, estamos en esa vaina de estandarizar, porque necesitamos sujetos que sean todos iguales, competentes, críticos, reflexivos, pero dentro del aula, en los lineamientos que nos dan y en la forma en que nos invitan a que demos clase, no ese es el objetivo. Eso es lo que menos interesa que haya un pensamiento crítico, no, que haya un pensamiento reflexivo, no, eso lo persigue uno como docente, pero el sistema político no. ¿Y cómo se logra? Desfinanciando la educación.
Entonces usted, profesor, tiene que, como me pasa a mí, que este año no, lo tengo que admitir, este año no, yo tengo que comprar mis marcadores y mis tintas para dar clase. Este año no, este año me dieron marcadores y me dieron tintas. Pero no es que el rector no quiera darnos, es que el Estado colombiano no nos quiere dar. Andrés lo sabe, yo andaba como un gitano y enloquecido además, buscando un berraco televisor para poderles presentar una película. Porque no había sino 3 televisores para 17 grupos y un solo bafle. Y si queremos ver ciencias sociales, tenemos que ver imágenes. ¿Yo qué me gano? Poniéndote un documento de la Segunda Guerra Mundial, sí te puedo poner un documental, que incluso es más entretenido. Ponele que es más entretenido. Entonces, no, el colegio no puede tener televisores, pero no es porque el rector no quiera, es porque se desfinancia la educación, ¿sí? En ese sentido, lo político trata las patadas el sistema educativo. Encima hoy que la educación colombiana tiene un sindicato muy fuerte que es capaz de paralizar el país, como lo hizo, como lo ha hecho ya 3 veces, que es FECODE, y entonces con más ganas se desfinancia. Con más ganas, menos recursos. Porque esos tipos me están generando un ciudadano que yo no quiero. Y también empiezan a decir, es que hay muy malos profesores. Es que los profesores son muy malos. Y bueno, yo no creo que todos los profesores seamos muy malos. Como en todo gremio, muchachos. Hay médicos buenos, malos y regulares. Hay ingenieros buenos, malos y regulares. Hay profesores buenos, malos y muchos somos regulares ahí o buenos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo político desfinancia la educación. Porque hay otro elemento, y es que en el neoliberalismo y en el neocolonialismo, los derechos se pierden y se transforman en mercancía. Y entonces la educación, que es un derecho, se convierte en una mercancía, es decir, pues tenés que pagar por él. O sea, ¿quién estudia? El que pueda pagarlo. Entonces, ahí vamos generando otro problema grave. Es que desfinanciamos la educación, la volvemos un negocio. Cuando la volvemos un negocio no es que se llena de corruptos, sino que en lugar de abrir colegios y universidades públicas, el Estado manda esa plata para que los privados abran colegios privados y universidades privadas, para que se convierta en un negocio. Usted no puede estudiar la carrera que quiere, porque en Colombia es imposible. Matemáticamente es muy difícil. Vos querés pasar a la Universidad de Antioquia Medicina. Más o menos, los últimos cálculos de 2018, antes de que hubiese todo este locura de la pandemia, en el año se presentaban 20.000 personas a medicina, 17.000. Pasan 120. ¿Qué posibilidades tenés? Encima te está dando clase un profesor que no tiene recursos, que tiene que comprar sus propios marcadores y que quizá mi clase es así, no porque yo sea un mal profesor o un vago, sino porque no tengo más recursos. No me los puedo inventar. Muchachos, a mí me ha tocado pagar fotocopias para que mis estudiantes estudien. Porque ni papel hay en el colegio porque no hay plata. Y no es que el rector no la quiera dar, es que el gobierno no la manda. Entonces estamos hablando de educación de calidad. Y el gobierno saca pecho, oh, estábamos generando educación de calidad. No, la educación, la plata de la educación de calidad se está yendo a los colegios privados, se está yendo a las universidades privadas. Lo público cada vez más desfinanciado. Imagínense esto. A mí todavía me piden que ponga cuántos mapas necesito. Muchachos, estamos en la era digital, hay mapas interactivos, y a mí todavía me piden, y mapas interactivos en web gratis, y a mí todavía me piden que qué mapa necesito, que si el político, que si el orográfico, pero si eso está en internet, ¿por qué no me dan un televisor y un computador más bien? Y salimos de tanto apuro. No, un computador internet imposible. Entonces, por eso te decía ahorita, Sofía, que uno tiene que entender los términos y a veces uno pues, por desconocimiento no los menciona adecuadamente. Muchas veces uno le toca una clase tradicional porque no hay más herramientas. La herramienta es la voz y un marcador, no hay más. En ese sentido lo político es me van a perdonar, es una porquería.
Bueno, yo creo que este silencio significa que todos tenemos mucho en qué pensar y todo lo que dices nos deja mucho en qué pensar. Muchas veces, muchachos, ustedes pensaron que un profesor les dio clase así porque era malo. No, es que no tenía más recursos. No había otra forma de dar clase. No había. Y uno se la inventa, pero es complicado. Y ojo, todo Sudamérica y toda América Latina y todo lo que es América está en esa vaca loca del neocolonialismo y en esa vaca loca del neoliberalismo. Yo recuerdo estar en Argentina viendo un partido de mi club, que es el Club Atlético Huracán, la final de la Copa Suramericana del 2015 contra Santa Fe, justamente un equipo colombiano que no me gusta. Y, y entonces ese día hicimos un tifo. El tifo era levantar una cartulina blanca, todos al tiempo, entonces se dibujaba la H de Huracán y nuestro símbolo es un globito. Entonces se veían los globitos. Cuando se terminó, uno tiraba las cartulinas al aire. Yo tengo una amiga, profe, que se llama Amancay Vilas, una excelente profesora que también estudió lo mismo que estás estudiando vos, pero además danza. Amancay empezó a recoger las cartulinas. Y yo decía, ¿para qué las recoges? Y me dice, para que mis estudiantes puedan dibujar porque no tienen cuaderno, no tienen hojas de blog. Y salió ese día de la cancha como con 5 o 6 redes más de hoja. Yo creo que se las llevó todas. Y era para que los estudiantes en su escuela pública en Argentina pudieran dibujar. Muchas veces nos toca así. Entonces, por eso yo siempre les digo a los chicos, muchachos, fíjense bien, hay que tener identidad de clase. Yo no soy marxista, el marxista en mi familia era mi tío, pero yo no lo soy. Pero es necesario tener identidad de clase, saber dónde estamos parados. Yo sigo en Santo Domingo, yo no puedo pensar como si viviera en el poblado, porque yo no vivo en el poblado, yo no tengo esas facilidades económicas, ¿sí? Yo les decía a ellos, no raye el puesto, porque ¿sabe qué? Ahí va a estudiar su hermanito. Usted daña la silla y dejó a su hermanito sentado en el piso. Mira que es un ejercicio de hacernos conscientes de que estamos haciendo en un colegio. Bueno, No es que sí, no, yo creo que nos pone a pensar bastante y a reflexionar en lo que hicimos, que no podemos obviamente corregir, en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer, ¿cierto? En lo que queremos transformar, en la sociedad que queremos y nosotros como jóvenes, cómo vamos a aportar, obviamente, aunque ya se haya repetido video tras video, en esa transformación social, que eso es lo que queremos los jóvenes y también queremos con Caminos Vivos, claro está. Ahí hay un asunto, yo les decía a los compañeros de Andrés, ve, si vas a rayar la silla, pedime un papelito y raya el papelito todo lo que quieras, dibuja penes, dibuja vagina, pone tu nombre, que eso es el mejor, dibuja el escudo nacional de Medellín, pero en el papelito, en la silla no, porque nos deja sin sillas, ¿sí? Entonces, uno con ese ejercicio, te lo digo Juan, uno empieza a ser consciente al sujeto dentro del aula, porque el sujeto que está entrando en el aula no es malo, no está consciente que es distinto, ¿sí? Entonces, el que me raya la silla no es un mal estudiante, es un tipo que no está consciente de que no puede rayar la silla, porque la silla es de todos, y si una silla se daña, nos vamos a tener que quedar parados, o vamos a tener que quedar sentados en el piso, ¿sí? Entonces, también es una forma de ver cómo se maneja lo disciplinario dentro del aula. Obviamente muchas veces a uno se le sacan la chispa. Yo trato de no enojarme mucho porque yo me enojo mal. Yo me enojo muy mal porque yo soy de barrio y se me sale el barrio Antioquia que llevo adentro. Y entonces no, trato de no enojarme mucho. Pero es tratar de hacer al otro consciente. Mira, dale razones, dale razones. Seguramente le vas a dar razones todo el año, él no te las va a entender. No te las va a entender. Pero capaz, que cuando él sea papá, va a ser capaz de decirle a su hijo, no rayes la silla. Y ahí logramos un montón. Ahí logramos un montón. Yo les digo a mis estudiantes, yo no lo estoy formando a usted, yo estoy formando es a usted para que usted pueda formar a sus hijos. El cambio no viene con usted, ojalá, el cambio viene con sus hijos. Si usted aprende a respetar a un docente,
usted le va a decir a su hijo, respeta al profe, ¿sí? Pero para usted va a ser muy difícil cambiar ese chip, porque es que usted ha tenido una historia de desencuentros con el docente de toda su vida académica. Pero es algo que se tiene que hacer, yo creo que es una lucha que vale la pena. Lo que pasa es que la modernidad también nos invita, muchachos, a que los resultados sean inmediatos. Byung-Chul Han lo dice, la felicidad inmediata, la satisfacción inmediata, nada puede esperar, todo tiene que ser ya, ya. Y yo creo que uno tiene que saborear el dolor y también tiene que saborear la alegría y también tiene que aguantarse, mantener ahí en suspenso la espera, ser capaz de mantenernos a la espera es muy, muy interesante, eso es muy bacano de disfrutar. Yo les ponía el ejemplo a los chicos, cuando yo quería tener una novia yo le mandaba una carta, tenía que esperar a que la contestara y se podía tardar un mes, 2 meses, y en esa espera que uno la miraba y uno decía, uy, mira, me miró, yo creo que me va a responder afirmativamente. Al otro día, uy, ni me miró, yo creo que ya se arrepintió. ¿Cierto? Entonces, no, hoy lo queremos todo, ¡pa!, inmediato, ya. No, la educación es una cosa en la que uno tiene que aprender a esperar. Y cuando yo toco ese tema, yo trabajo con ellos mucho la imagen pornográfica. Y la imagen pornográfica, muchos dicen que tiene que ver con el sexo. Sí, hablamos de sexo, obviamente. Yo no puedo explicar la modernidad sin explicar la revolución sexual. Eso no, pues, no sé si a ustedes les enseñaron la revolución sexual en sus grados noveno. Yo incluso les daba datos de cuándo fue la primera película porno, de cómo fueron los Beatles y jodieron en ese asunto. Yo les ponía música, muchachos, usted es profesor, yo soy profesor de sociales. Es increíble que usted salga de noveno sin haber escuchado los Beatles o Led Zeppelin, porque movieron al mundo, fueron movimientos culturales que modificaron las estructuras del mundo. Entonces yo les ponía canciones con un celular que no se escuchaba bien, a veces me robaba el baflecito, y no, uno les tenía que mostrar, llegó después los 60, llegó los 70, aparece en los 90 Nirvana, que es una agrupación que a mí me gusta mucho, es la tristeza y la desesperación total de ver que estamos ahí, suspendidos en el aire, como que nada pasa, nada de lo que hagamos nos va a satisfacer. Entonces, yo explicaba eso y les hablaba de la imagen pornográfica. La imagen pornográfica tiene que ver con esa cuestión de la inmediatez. O sea, la imagen pornográfica, a diferencia de la imagen que es la imagen erótica deja algo a la imaginación. Si vos ves una mujer con una tira de brasier en la espalda, caída, de espaldas, y vos te la imaginas por delante. No la estás viendo, pero te la imaginas. ¿Sí? Ahí hay un ejercicio mental. La imagen pornográfica, en cambio, te muestra a la mujer o al hombre así de frente, que no se escape nada. Todo se puede ver. Y esta es la imagen que hay hoy en las redes sociales, pero no solamente ligadas al sexo. Ustedes pueden ver hoy cuando se mata un tipo de forma accidental, cuando lo levanta un carro. Y yo les decía, qué horrible uno compartir esas imágenes tan pornográficas. Imagínate donde ese sea tu papá, donde ese sea tu hermano, el que están levantando, el que están matando, el que están apuñalando. ¿Sí? ¿Por qué esas imágenes prevalecen? Porque no somos capaces de mantenernos a la espera, porque no somos capaces de aguantar. El dolor hay que aguantarlo, hace parte de la vida. Y esta vida ustedes les dicen que no, que tienen que ser felices. Entonces, venga, ciencias sociales en noveno tiene que servir para uno entender que así como en la vida se sufre, se goza. Y que, lastimosamente, se goza más poquito de lo que se sufre. Generalmente sufrimos todo el tiempo. Pero son luchas que hay que dar. Tenemos que aprender a esperar. La espera es necesaria. Bueno, yo creo que ya solo nos queda la última pregunta, pero nadie la quiere hacer porque todo está súper interesante y queremos seguir escuchando. Pregunten nomás. Pero bueno, no sé si Sophie se quiere arriesgar a hacer otra pregunta o ya pasamos a la última. No, en este momento estoy, Y más o menos así eran las clases con él cada 8 días.
en la segunda, tercera hora de clase. Esto es una clase. Esto fue una clase. O sea, esto fue una clase, muchachos. Yo sí les digo, de verdad. No, no, y Hay un sí, asunto que quiero como completar con esa idea de lo político, y es que lo político no es solamente ir a votar, sino saber socialmente dónde estoy parado, qué me favorece, qué no me favorece, entender que hay una dinámica social que me obliga a mí a estar mal para que otros puedan estar bien y que eso no es justo, que lo ideal es que todos tratemos de estar bien en la medida de las posibilidades. Y en ese orden también yo trataba de que los chicos agarraran identidad. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Que ese ejercicio sí no se lo hice al grupo de Andrés, porque el grupo de Andrés sí tenía muy claro ese tema de la identidad. Es que ellos me decían, yo les preguntaba por el barrio, ¿qué es el barrio? Entonces me decían, esto es un moridero, esto es una miércoles, o sea, trataban mal el barrio, es decir, no tienen identidad frente al territorio. Para que un ciudadano pueda ser un sujeto político, lo primero que tiene que sentirse es identificado con el territorio. O sea, es mi territorio, me pertenece, es mi casa, mi barrio. Entonces yo les decía, bueno, Santo Domingo es un barrio que de gamines, aquí todos somos gamines. Listo, gamines. ¿De qué más? De delincuentes, de drogadictos. Listo, está bien. Ejercicio. Mañana, cuando vengan para el colegio, se paran en la estación del metro y traten de contar cuántas personas están subiendo a las cabinas del metro cable. Y le preguntan a una de esas personas, ¿para dónde va? Mínimo a una persona, ¿para dónde va? Ellos muy juiciosos hacían la tarea porque una tarea que se salía de lo normal. Entonces todos decían, esa tarea es una bobada. Y yo, ¿por qué? Porque todos van a trabajar. Entonces, vení, un momentico. Santo Domingo es un barrio de qué entonces? De trabajadores. Mira vos. Pero vos pensás que tu barrio es un barrio de gamines y realmente tu barrio es un barrio de trabajadores. ¿Sí? Entonces vos sos hijo de un trabajador. Vos no puedes pensar como un gamín porque vos no sos hijo de un gamín. Vaya uno a saber qué piensan ellos que es un gamín. Vos sos un hijo de un trabajador, de un tipo que va y la pelea todos los días para traerte un pedazo de pan a la mesa. Vos tenés que empezar a pensar como ese sujeto, ¿sí? Pensá que sos un hijo de un trabajador, no de un gamín. Y los hijos de los trabajadores, les decía yo, los hijos de los trabajadores estudian, porque es la única forma de dar el salto social. Y les repetía, y les repito todavía, si mañana pasan a la universidad, si mañana les va bien en la vida, no se vayan del barrio. No se vayan del barrio. Porque así el barrio se empieza a llenar de vecinos que son abogados, ingenieros, ¿sí? Porque si usted se va del barrio, entonces el barrio perdió un ingeniero, perdió un médico, ¿sí? Entonces seguimos teniendo los mismos vecinos que nos hacen daño toda la vida. Se aprende por el ejemplo. Si aquí todos estudiamos, la gente empieza a estudiar. Si aquí la gente empieza a ganarse la vida de forma decente, ya vamos a ver con malos ojos al que no se la gana de esa forma. Y no es que lo vamos a mandar a la policía, sino que le va a tocar cambiar para poderse adecuar al contexto. Es simple. Es uno de los principios del peronismo, que es la ideología política que yo sigo. no, y hoy en día uno sube a Santo Domingo y ve el barrio muy diferente a lo que era antes. Como en cada esquina un negocio nuevo. Y sí, lo que dices tú es muy cierto, que dice gente que es un barrio de gamines, pero no, uno cuando iba a estudiar en la mañana veía la fila llena. Por ejemplo, mi hermana para poder ir a estudiar todos los días a la universidad, ella tenía que salir de la casa a las 4 de la mañana para poder hacer la fila y llegar a tiempo a la universidad. Claro, Y yo veo a Santo Domingo y yo no lo veo como un barrio de gamines. De hecho, pues yo actualmente no estoy viviendo en Santo Domingo, pero yo amo el barrio. O sea, a mí me gusta subir, todos mis amigos están allá y yo lo veo y siempre que voy lo veo diferente. Y pues si a mí me preguntan usted dónde es, yo orgullosamente les digo, yo soy de Santo Domingo Comuna 1. claro. Y hay una cosa, y es el origen de Santo Domingo. ¿Por qué hay ese desarraigo? Porque fue gente que llegó huyéndole a la violencia y Santo Domingo lo recibió. Santo Domingo fue en su momento el barrio más alejado de la ciudad de Medellín, donde vivía la gente más pobre de la ciudad. Entonces creció con un estigma. Y yo sí que conozco de estigmas porque yo soy del barrio Antioquia, de las familias fundadoras del barrio Antioquia, este barrio que hoy está convertido en una
una venta de droga en cualquier esquina, pero que en su momento también fue un barrio muy violento, que en su momento también fue un barrio de guapos, que en su momento fue un barrio de prostitución, ¿sí? De hecho, mi abuela se ganaba la vida alquilándole habitaciones a las muchachas que trabajaban en la prostitución, en los cafés y cuidándole a los hijos, porque la casa era muy grande y entonces les alquilaba las piezas. Entonces, uno va creciendo con esos estigmas, pero uno tiene que tener identidad. O sea, y la identidad empieza por el sentido de pertenencia. Yo de dónde soy, de dónde soy. Y los chicos de Santo Domingo Sabio tienen que reconstruir su identidad, tienen que saber de dónde vienen. Una de las tareas es preguntarle al abuelo, ¿de dónde llegó? ¿A usted lo brotó la tierra aquí en Santo Domingo o qué? Y llegaban con unas historias que las contaban como si nada, unas historias durísimas. No, que mi papito tenía una finca y le mataron una vez las gallinas, y después le mataron los caballos, y después le mataron un tío, y después le mataron un hijo, entonces le dijeron que tenía que ir, entonces él se vino y para acá nos vinimos. Yo tengo un tío abuelo, hermano de mi abuelo, que él es de Santa Ana. De hecho él escribió el himno de Santa Ana. Y yo no sabía que él sí había ido de Santa Ana, pero ¿por qué fue? No recuerdo si fue la guerrilla o los paramilitares que llegaron a su finca y le dijeron, tiene 3 días para irse. Andrew, qué pena, ¿cuál tío? Tío Marco Tulio. ¿Sí? Sí, yo ya te había comentado que pues también por esa historia también nos gustaría traerlo acá, pero bueno, Sí. volviendo al tema, Eso es durísimo. sí, Y la gente la cuenta como si estuviera tomando agua, como si estuviera tomando un Ujú. mate. Ya pasó, que va. Y yo creo él, que igual el abuelo también, o sea, el abuelo cuenta sus historias de vida, de la violencia y de lo desplazado de pronto que fue de un municipio a otro municipio y la cuenta así como, ah, Como si bueno, me pasó y ya. Sí, exactamente. Y bueno, eso hay que recuperarlo, un ejercicio de memoria. Yo no soy muy bueno en el ejercicio de memoria histórica, pero sí les digo, bueno, párese de ahí, ¿de dónde viene usted? Ubíquese, hermano, se tiene que ubicar. Algunos se ubican, otros les entra por uno y les sale por el otro, pero como les digo, muchachos, esas son las apuestas educativas a las que hay que apuntar. No a llenar un observador, tampoco a llenar una planilla de notas y tampoco a rebajar porque no llevo el uniforme. Pero bien, cada profesor tiene sus prioridades. Eso que dices del uniforme me recuerda a un profesor, pero no, no vamos a decir nombres acá. A mí me recuerda cuando me rebajaban por llevar las uñas pintadas. Ay, nada, yo me encontré en un colegio en el que las propuestas del personero eran, yo voy a hablar para que las niñas se puedan maquillar en tonos pastel. Entonces yo una vez le levanté la mano y le dije, mira, yo no soy niña ni soy estudiante, pues yo te hago una pregunta. Y si yo no me quiero maquillar con tonos pastel porque mi cara es muy fea en tonos pastel. Ah, ah. Yo, ¿qué? ¿Qué vas a proponer? ¿Sí? Bueno, ese es un asunto también que es una deuda pendiente que Bueno, tenemos, la maquillar. democracia escolar. Es que es algo absurdo. A mí una vez me rebajaron, me hicieron un llamado de atención disciplinario porque mis medias eran negras y en el uniforme estaba estipulado que eran blancas. Miren, muchachos, yo estudié en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, que hoy está cerrado. Y yo estudié de 1991 a 1996, plena época de la violencia. Mi colegio era muy politizado, era muy violento. Dentro de mi colegio habían facciones guerrilleras, facciones de grupos paramilitares, habían policías infiltrados como docentes, o sea, era una cosa compleja. Y yo hacía parte de los comités estudiantil. Cuando yo me vuelvo profesor, una cosa que yo todavía no puedo conciliar es por qué un docente tiene que dirigir una asamblea y un consejo estudiantil. Si eso es un asunto de estudiantes, nosotros en el consejo estudiantil del Marco Fidel Suárez no dejábamos entrar a ningún profesor. Aquí los profesores no tienen cabida, esto es de estudiante y lo resolvemos los estudiantes. ¿Cuáles eran nuestras peleas? Se nos caía el colegio, entonces que lo arreglaran. No queríamos pagar servicio militar, no queríamos, porque el servicio militar en mi época era en orden público, no era policía o bachiller, era orden público. Entonces vos te graduabas, te mandaban para un batallón y después de batallón te mandaban para un contraguerrilla.
A dar bala 17 meses. Volvían la mitad vivos, el resto volvía en una bolsa negra, empacado al vacío. No queríamos eso. Intuíamos que nos querían cerrar el colegio porque está ubicado al frente del estadio, una zona que es muy comercial y una zona muy costosa en términos económicos. El metro cuadrado en la zona del estadio vale un montón de plata. ¿Qué pasó? Nos peleábamos, hacíamos revoluciones, con revueltas, rebeliones contra la policía nos agarraba, nos pegaba, nos trasquilaba, que nosotros éramos de pelo largo, como era un colegio nacional, no teníamos uniforme. Yo nunca he podido entender por qué se castiga un uniforme. Es que yo estudié todo mi bachillerato sin uniforme. A un colegio nacional, ahí lo que valía era el conocimiento, ¿sí? Y la policía nos daba, y la única forma que nosotros encontrábamos para podernos defender era leer el manual de convivencia. Los estudiantes del colegio no leen el manual de convivencia. Entonces yo les decía a ellos, ¿quiere pelear? Lea el manual. Hasta ahí llegaba la ganas de pelear. Hasta ahí llegaban. Nosotros ni siquiera nos tocaba personería. Hay una anécdota que yo siempre se las cuento a los estudiantes, y es que cuando yo voy con mi mamá tiene 70 y pico de años, por la calle, ella ve un policía, me dice, salude a su papá. Mi mamá dice eso porque a mí me pegó más la policía que mi papá. Nosotros teníamos pelo largo, había un montón de elementos que no eran necesarios. Y a mí siempre me ha llamado la atención que en Alemania, por ejemplo, en las escuelas públicas esté prohibido el uniforme. Porque uniformar es uno de los principios de la ideología nacional socialista. Porque es la homogenización del sujeto. Entonces es muy gracioso que nosotros queramos homogenizar al sujeto, y en otros países que ya vivieron las barbaries de la homogenización del sujeto, estén pensando en otro asunto. Pues allá nadie uniforme, y acá sí hay que uniformarse. Eso es muy llamativo. Las escuelas de los Estados Unidos tampoco, muchas, no tienen uniforme. No tiene nada que ver. Es un asunto de control del otro, de poder controlar al sujeto. No, y Y, algo que, como se los decía yo también, en términos Foucaultianos, uno solamente puede controlar al otro si ejerce el poder, no si lo tiene, si lo ejerce. Y una de las formas más válidas para ejercer el poder es el conocimiento, ¿sí? Nosotros, los profesores, nos dicen que la forma más válida es mediante el uso de la fuerza o de la coerción. Yo esa no la uso. Andrés es testigo. Yo no hago una anotación en un observador hace 15 años. A mí me copias porque yo sé, y yo te estoy enseñando, y créeme que yo sé. Hace un acto de fe. Trata de seguirme en lo que te estoy explicando, en lo que te estoy contando, en lo que te estoy enseñando. Pero que yo llegue como llegan algunos profes con el observador abajo del brazo para poder dar una clase, entonces usted vino acá a castigar o a enseñar. Esos son temas muy interesantes también de charlar en clase. no, profe, y volviendo al tema del uniforme, algo que a mí me dejó como cuando lo leí pensativo, y es que en el manual de convivencia se estipula que el uniforme es un derecho. O sea, yo hoy en día no lo entiendo. O sea, dicen sí, pero porque es el derecho de que todos están iguales, y como El que derecho a la igualdad. es algo así. O sea, no, no. Lo que pasa, Andrés, perdóname que te interrumpa, es que Claro, ese manual no lo construyeron los docentes, los estudiantes. El actual sí lo construyeron los estudiantes y fue muy difícil sacarles de la cabeza esa idea. Se supone que un uniforme es para que el estudiante que tiene escasos recursos no sea humillado, maltratado, o se sienta menor sujeto que otro que sí tiene recursos, ¿sí? Hay estudiantes que tienen 2 camisetas y un jean. Es una locura pedirle que vaya todos los días así, ¿sí? Porque no le da. Entonces, por eso se habla de que es un derecho. O sea, es un derecho de que usted pueda tener un uniforme con el que pueda ir a estudiar y lo identifique y haga parte de la institución, ¿sí? Lo que no se pueden olvidar, y sobre todo Juan José, es que la institución educativa es una institución muy coercitiva. Y cuando hablo de la institución educativa me refiero a la escuela, no al colegio en el que trabajo. La escuela es una institución muy coercitiva.
¿sí? Se supone ¿Qué que es donde significa tratamos, eso, profe? Perdón. donde se usa mucho la fuerza y el control sobre el otro. ¿Sí? Se ejerce el control. Uno va a la escuela y es que a construir pensamiento crítico, pero es un ente de control. Te controla, le controlan la vida al sujeto, porque hay un sujeto esperable, al que uno quiere formar. Entonces, es llamativo ese asunto del uniforme, porque en ese manual de convivencia antiguo, supongo yo no estaba en la institución, lo construyeron profesores que en un contexto determinado sí se vieron menospreciados y maltratados por sujetos que tenían una mejor condición económica. Yo lo viví, bueno, yo no, mi hermano en paz descanse. Mi hermano, seguimos siendo de escasos recursos, pero en esa época era peor la cosa. Y entonces mi hermano tenía compañeros que tenían más recursos y lo humillaban por los zapatos que se ponía, se burlaban de él, decían el famoso bullying. Ah, es que mira vos los zapatos que te pones, en cambio mira yo los que tengo. Mira vos la camisa que te pones, en cambio mira yo la que tengo. ¿Sí? Entonces se trata de evitar eso. Pero eso a la práctica se tergiversa y empezamos a darle más importancia al uniforme que al conocimiento, y eso es una cosa totalmente absurda. A mí yo le digo, yo no quitaba, yo en esto me gané un montón de problemas porque yo no quitaba buzos, es que no pueden traer buzos de colores. ¿Por qué no? Si hace frío. Hace frío, es un buzo, el buzo es para no tener frío. ¿Qué me importa si es verde fosforescente, si es naranjado, si es azul pálido, si es del Nacional, si es de Medellín? El tipo se lo pone porque tiene frío. No es más, déjalo que se lo ponga. No, es que hay chaqueta institucional. La chaqueta institucional es lo que en Argentina llama un rompevientos. La chaqueta impermeable que cuando ventea te da más frío que calor. Y en el colegio ventea mucho. Te digo, déjalo que se ponga el buzo, deja de joder, hace frío, hermano, hace frío. Ponete el buzo. No, llamativo, ¿no? Desde que se declaró la pandemia, ya los buzos no son un problema. Ya sí pueden ir de uso como quieran. ¿Por qué? Porque la pandemia es una cuestión viral y que está en el aire. Y el buzo, en cierta medida, nos protege de las virosis. Entonces, ya no importa que sea de colores. Venga con buzo. Es más, hay profesores que ya estamos regañando a los estudiantes que van sin buzo. ¿Ven cómo es esto? Que no me vengan con cuentos, muchachos. Que no me vengan con cuentos a decirme que es que el uniforme es fundamental para los procesos de aprendizaje. No lo es. No lo es y no lo es. En Argentina hay 7 premios Nobel. En Argentina los colegios públicos no tienen uniforme. Y hay 7 premios Nobel. Y no de la paz. En química, en física, en matemáticas. Pues porque aquí también le tiramos muy duro a lo que nos ganamos, entonces nada nos vale. Allá no hay uniforme. Allá se pone un delantal, el que tiene. Si no tiene, hermano, sin delantal. Porque si usted va a estudiar, eso habla también de la forma en que la sociedad colombiana ha controlado a su población. Eso dice mucho del pensamiento colombiano a la hora del Estado y de lo político, de controlar al sujeto, de qué opina el Estado, de quién es el sujeto. El sujeto es tipo peligroso, muy peligroso, por eso hay que controlarlo tanto. Opinión del Estado colombiano y de lo político frente a su población. No, profe, muchísimas gracias de verdad por las reflexiones, por ponernos a pensar. Yo creo que ya para ir terminando después de este podcast tan, de verdad, tan, volado, nos puso a pensar bastante. Profe, una reflexión No, para pero los jóvenes de 17 aún años. falta una pregunta. Ah, Es sí, que no ¿qué hemos hecho la pregunta? última pregunta. No, Ah, todavía no la va a hacer. imagínese, la Sigamos última hablando. pregunta. No, sigamos hablando. La No, última mentira. pregunta, Andrew. Ya saliéndose un poquito del tema académico, nos gustaría que nos contaras sobre tu experiencia haciendo radio. Bueno, de esas cosas que yo siempre sentí que me gustó contar historias, que me gustó escribir, entonces esa sí era una decisión consciente que era ser periodista. Y yo crecí en un mundo donde la radio era fundamental.
O sea, mi traído, el niño Jesús, que yo le decía a mi papá, dale, por favor, tráeme eso, era una grabadora para yo poderla poner al lado de mi cama y escuchar los programas que me gustaban, la emisora que me gustaba. Entonces siempre me impactó la radio, porque la radio permite mucho la imaginación, o hacer radio permite mucho dejar volar la imaginación a través de la palabra. Y a mí me parece que la palabra es fundamental en todo acto, en el educativo, en el formativo, en todo acto la palabra es fundamental. Eh, un amigo psicoanalista me decía, uno enamora a las personas es por lo que uno dice, no por lo que uno hace. ¿Sí? En cierto modo tendrá razón, no lo sé. Entonces me parece que las palabras construyen mundos y yo por casualidad me encontré con un chico con el que yo trabajaba en la Universidad de Antioquia en el Departamento de Promoción y Prevención y él estaba empezando a estudiar periodismo y lo habían convocado para un programa de radio. Entonces Daniel Pineda me dice, así se llama el chico, me dice, que ya no es chico, ya estamos viejos. Él me dice, mira, hay un programa de radio, vos tenés muchos datos estúpidos de fútbol que en ese programa de radio van a ser útiles. O sea, yo por ejemplo sabía quién fue el goleador del Mundial de Suecia 58. No lo sabía nadie, pero lo sabía yo. Yo sabía que Julio Varela se había ido a tomar trago con los brasileños después de haber ganado el maracanazo. No se fue a celebrar con los uruguayos, sino que se fue a llorar con los brasileños. Entonces, ay, mira qué dato interesante. Y el programa era así. Entonces fui, me hicieron una prueba, pasé la prueba, que la prueba no fue prueba, que me pusieron a hablar y yo hablé de lo que yo sabía. Porque a mí me ha gustado mucho el fútbol, yo tengo una colección de revistas deportivas que excede los 300 ejemplares. Eh, yo me crié leyendo el gráfico argentino, entonces tenía muchos datos, tengo más de 100 cassettes con programas deportivos, partidos de fútbol, todo lo que usted quiera, que los grababa. Entonces empecé a hacer radio. Y empezando a hacer radio, aparecieron otras posibilidades, y como por ejemplo estudiar periodismo, donde fracasé rotundamente, eh, porque no me dio. O tengo que ser realista, no me dio. Lo puedo hacer, pero no lo puedo estudiar. Pero entonces el mundo de la radio me cautivó y lo sigo ejerciendo, lo sigo haciendo, participo en varios programas, tengo una columna en un programa radial en la Argentina que hacemos con Pelusa, que si ve este podcast le mando un saludo bien grande a Pelusa. Pelusa, una víctima de la dictadura cívico-militar en Argentina en 1976. Donde está también Daniel, que es un profe muy comprometido también. Estoy yo, entonces tenemos ese programa de radio. Mi familia en Argentina, que mi comadre Alejandra Chávez, estudió también periodismo, tiene ahora un proyecto en el que estamos trabajando juntos sobre deportes específicamente porque son muy afiebrados al deporte. Y yo aquí con el esférico y colaboraciones en varios programas que me invitan, porque la verdad es que lo hago hasta gratis, porque es que es muy bacano pararse frente a un micrófono, hablarle a la nada, pero a la vez crearle un mundo al oyente. Eso es fantástico. Y además un tipo que se crió escuchando programas de radio. Claro, profe, importante. Andrew, Les recomiendo un programa de radio de esos a la muchas antigua, gracias. si lo pueden escuchar en internet, se llama La venganza será terrible, con un tipo que es un genio de la radio, que es el señor Alejandro Dolina, Patricio Barton y Gillespie, que son tres tipos que son unos genios de la radio, pues son unos genios. Es un programa que se transmite todos los días a las 10 de la noche hora de Colombia, 12 de la noche hora de Buenos Aires, el programa más escuchado en la radio argentina, desde hace 36 años. Yo cada que viajo a Buenos Aires, una parada obligatoria es en el Caras y Caretas a escuchar a Dolina. Es un genio de la radio. Ojalá algún día uno pudiese hacer algo medianamente parecido a lo que hace Dolina. Se los recomiendo. Se escucha en 750.am, que es la página web de Radio 750. Listo, profe, lo vamos a tener en cuenta y pues en lo personal voy a esforzarme por escuchar un, un tiempito libre y ahí lo pongo. Yo fijo sí lo voy a escuchar, yo soy amante a la radio. Acá en la casa no se ha perdido
la tradición de escuchar la radio, los programas de acá, la radio bolivariana, la Cámara de Comercio, Radiónica, las radios de las universidades, me encantan. Sí, Dolina, el programa es incluso educativo, porque Saben Dolina ahí, te tiene una sección exclusivamente de historia. Entonces te cuenta una historia de la historia. Entonces te habla de, qué sé yo, de las Termópilas. O te habla de cómo la Inquisición mataba brujas en el medioevo. Y le van metiendo humor. Van haciendo sketch de humor que uno dice, "¿Pero cómo lo hacen?". O sea, se lo recomiendo, es buenísimo. alguien que era así también era mi papá. De hecho, yo conocí los cassettes por él. Él en la casa tenía, bueno, él no vivía con nosotros, él tenía demasiados cassettes. Y yo me acuerdo que yo era feliz metiendo el dedo a un lapicero y haciendo esta, y sacando esa tira. Y después cuando todo el cassette estaba ya desarmado, por así decirlo, al revés. Él era un No, amante de la música, pues lamentablemente asesino. quien, pues, lamentablemente no pude como recibir ese conocimiento de él por la misma violencia, pero bueno, Claro, pero así es la vida. y además tenemos ya otras posibilidades. Está el Spotify, qué sé yo, el Deezer, está. Yo también tengo cassettes, un montón. Punta de grabadora, porque era lo que había. Ojalá yo hubiese nacido en esta época, tendría 70.000 gigas de música en mi computador. Tendría más música que archivos de Word, eso sí seguro. Una discoteca. Sí. De rock. Ahora sí, para finalizar, profe, ¿qué reflexión le darías a los jóvenes hoy en día? Pues mira, yo para dar consejos soy pésimo. Es lo mismo que para dar resultados de fútbol. Siempre me equivoco. Digo que gana el Medellín, siempre pierde. Entonces, es más un acto de fe. Pero yo sí le puedo decir a la juventud, primero que hay que someterse a la experiencia, que no se puede vivir en una burbuja, que la vida hay que salir a vivirla, que una vida sin experiencia es una vida estúpida, sin sentido, que cuando uno sale y se expone a la experiencia, uno tiene que entender que le va a doler, pero también que le va a gustar, que se va a enamorar, pero también que va a perder en el amor, y que todo, todo, todo en la vida, experimentarlo todo, es de lo más interesante. Experimentar la propia vida, experimentar la muerte, experimentar la tristeza, experimentar la alegría. Una vida en una burbuja eh, ausente de experiencia, simplemente que para vivir tranquilo, como lo ordena el neoliberalismo actual. Por eso, muchachos, es que hay tanta frase estúpida del coaching que yo lo detesto y tanta frase pelotuda de crecimiento personal. Primero tú, segundo tú y tercero tú. No, y vamos. Y hay veces que primero va el otro, antes que yo. Y otras veces yo voy de tercero, en otras sí voy de primero. Eso de que solo pido paz y tranquilidad, muchachos, una vida en paz y tranquilidad no vale la pena ser vivida. Una vida en paz y tranquilidad no vale la pena. Uno tiene que someterse a los dolores de la vida y a los placeres de la vida. Una vida, insisto, una vida ausente de experiencia para obtener un premio que es que la tranquilidad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y como dice mi cantante favorito, que es el Indio Solari, que aquí lastimosamente no se conoce, pero en Argentina sí, vivir solo cuesta vida y vivir vale la pena. Esa sería mi reflexión. La verdad que muchas gracias, gracias por todo lo que nos dijo a lo largo del podcast y gracias por hacer partícipe de este podcast y pues no sé, algo que quieran agregar ustedes, muchachos, que tengan por decirlo. Gracias. Mm. Sí,
Gracias. Eso basta y sobra. Gracias. Fue No, muy, muy nutritivo esta conversación. y con un gustazo, muchísimas gracias por la invitación. En lo que pueda colaborar con muchísimo gusto. Acá tienen a alguien que pueden pedir Gracias, profe. cualquier apoyo. Con mucho gusto ahí Muchas estaré. gracias. Muchas gracias, profe, de verdad. Gracias por acompañarnos y, como dijo Sofi, por este podcast tan nutritivo. Claro, y les quedo debiendo un mate. Sí, por favor. Por favor, ¡Wow! Muchas gracias. muchas Este es el gracias. podcast No, por presencial. favor, a ustedes. Bueno, entonces así cerramos esta serie de 3 videos con profesores que nos han impactado por completo en nuestras vidas. A Juan José fue el profesor Héctor Mario Carvajal. Héctor Mario Carvajal, por mi parte el profesor Juan Fernando Escobar, y terminamos con el profesor Juan Felipe Mejía por parte de Andrés. Muchas gracias a los tres, hemos crecido mucho, casi que he vuelto a aprender de nuevo en las clases. La pasamos muy bien. No, Muchas gracias a a mí me sirvió todos mucho. por Perdón, Sofi. vernos también. A mí me sirvió Gracias a mucho. ustedes. Gracias, profe. Ahora sí. A mí me sirvió mucho este podcast porque desde el 2016 no me siento como en una clase de Felipe y hoy recuerdo muchas cosas de hace mucho tiempo, cosas que ignoraba en ese entonces. Y no, nada, el crecimiento que como persona que hemos tenido yo creo que todos a lo largo de ese tiempo se nota y no, yo feliz, profe, de verdad que muchas gracias por ser partícipe de esto. No, un gustazo, Andrés, un gustazo de verdad. Listo, entonces, hasta el próximo video. Chao, Sobre todo, por permitir sentirme escuchado. Ah, muchas gracias, profe. Esa era la idea. chao. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias, hasta luego.